Bienvenidos a una emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión nos acompaña el expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, con quien vamos a platicar sobre diversos temas del sector. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu auditorio, Julio César. Gracias. Pues de inicio, recientemente México Evalúa y otras organizaciones junto con usted dieron a conocer un diagnóstico que pues revela la preocupación, o por lo menos para los habitantes, crece en el sentido de que cada vez hay más población en nuestro país que no tiene acceso a la energía eléctrica. Uno pensaría que conforme hay más tecnología, pasan los años, por el contrario, habríamos de tener pues todas las casas de nuestro país energía eléctrica. Pero platíquenos un poco sobre este descenso en el acceso a la energía eléctrica que presenta miles de personas en nuestro país. Sí, en realidad el problema estás hablando de un tema en el cual ya se tiene con acceso a la energía a más o menos el 98-99% de la población. Entonces, efectivamente hay un problema serio de cómo llevarle a las comunidades remotas, a las comunidades que están fuera de los círculos de los centros urbanos, el recurso eléctrico. Y este es un tema bien importante porque la pobreza energética, pues es un determinante al final del día de la salud, del bienestar, de la productividad, de la capacidad de aprender de la gente. O sea, imagínate pues a los niños estudiando a temperaturas como las que observamos la semana pasada en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, pues es imposible sin tener un clima controlado. Entonces, efectivamente hay un reto, la población está creciendo y es cómo tratar de llevar a esas comunidades remotas la electricidad. Hay soluciones definitivamente que se pueden implementar. Hay que llevarles, por ejemplo, energía a través de paneles solares, a través de baterías, porque en la noche, pues obviamente no tienes posibilidad de tener el sol, a través de pequeñas plantas a base de gas LP o gas natural. Y en general hay soluciones accesibles o como puede ser también ampliar la red si estás cerca de una zona de distribución, pues tender una red eléctrica, pocos kilómetros tampoco es muy oneroso. Pero efectivamente hay que llamar la atención de que el esfuerzo que se ha hecho por los últimos 30 años se ha mantenido básicamente en el lugar en donde estábamos hace 20, 25 años y no se ha podido dar los pasos hacia adelante por la complejidad obviamente de las comunidades y por requerir de soluciones muy específicas para poder atenderlas. Ahora, comentarle esta situación de que la Comisión Federal de Electricidad de nuestro país sea el único distribuidor y generador de energía, disminuyendo la inversión privada en ese sentido, pues uno pensaría que pues sería lo más adecuado, pero los apagones recientes, estos datos que usted nos da, pareciera que pues el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad pues no está logrando los objetivos. Hay buenas iniciativas hoy en el gobierno, por ejemplo, la generación distribuida, que es que tú puedas poner tu propio techo solar y muchas casas lo están haciendo, muchos comercios, mucha industria, se plantea incrementarla. Hoy en día tiene un límite de medio mega, 0.5 megawatts. Este es un tema técnico, pero un poquito que el público en general sepa que al incrementarse a 0.7, que es la intención del gobierno de la presidenta Sheinbaum, y eso ya lo pusieron en las leyes, eso va a permitir que gran parte de las casas, gran parte de los comercios y gran parte de la industria puedan tener un abasto seguro
provisto por una instalación local sobre la cual pues tienes una posibilidad de recuperación de costo muy pronto. O sea, un techo solar lo puedes recuperar en términos de la inversión en más o menos 3 años y tiene una vida útil de más de 25. Entonces imagínate que tú gastas por algo que se paga en los 3 años primeros por los ahorros que vas a tener en el pago de la electricidad y tienes todavía 22 años para continuar aprovechando la electricidad a un costo relativamente o importantemente bajo. Entonces hay un reconocimiento de que la CFE no puede hacer todo, no puede hacerlo solo y que hay que participar como iniciativa privada en autoabastecerse donde se pueda y obviamente también está la posibilidad de hacer proyectos en asociaciones público-privadas, en un abasto exclusivo para la CFE para que luego revenda, digamos, la electricidad al público en general. Y también es posible que entre particulares grandes se pongan de acuerdo para poner una planta en términos equitativos. En resumidas cuentas, me parece que el diagnóstico está claro, lo vimos la semana pasada, como mencionas, el estado de Tabasco y el estado de Quintana Roo sufrieron apagones bien Sí, sí, sí. importantes y la solución está a la vuelta de algunos reglamentos que falta que se publiquen, algunas disposiciones regulatorias que se necesitan, pero yo me imagino que hacia finales del año tendremos un panorama mucho más claro sobre cómo complementar a la CFE para que ésta haga todas las tareas que tiene encomendadas, pero que no las haga de manera exclusiva. Y esa es la línea que marca la nueva ley del sector eléctrico, una CFE que va a tener prevalencia, pero no va a ser exclusiva y excluyente de las actividades que puedan hacer privados en materia de energía eléctrica. Y sobre todo la tendencia mundial que observamos también, pues es amigable con el medio ambiente. Usted hablaba de los paneles solares, por citar algún ejemplo de este tipo de generación de energía. México está encaminado también hacia estas medidas que se han tomado en otros países donde precisamente la prioridad es el medio ambiente y lógicamente pues generar energía para la población. Sí, sin duda, lo que mencionas es muy importante. México tiene una ubicación geográfica privilegiada. Tenemos una irradiación solar que se mide en kilowatts hora por metro cuadrado. Otra vez es un tema muy técnico, pero lo que te dice es cuánto sol puede caer en un metro cuadrado en una hora. Y esta unidad, llamémosle 4.7 para España, 2.7 para Alemania, los campeones en la irradiación solar. En nuestro caso, gran parte del territorio tiene más o menos 6 kilowatts hora por metro cuadrado. Es decir, tenemos todo el año disponibilidad del recurso solar y una calidad mucho más alta que la que tienen los campeones mundiales que son España y Alemania. En el tema eólico, tenemos también una posibilidad de tener gran parte de nuestras necesidades eléctricas atendidas, sobre todo en la costa y en las penínsulas, en donde tenemos pues un sistema muy competitivo, comparable al de Argentina y Nueva Zelanda. En ese caso, los campeones para la energía eólica. Y también somos campeones en la energía geotérmica. Tenemos mucha posibilidad de extraer vapor del centro de la Tierra que naturalmente está emanando y a partir de ese vapor mover un dinamo y generar electricidad. Entonces, somos un campeón en potencia en energía renovable. Entiendo también que el gobierno está dándole un énfasis importante a la energía renovable y es esa la labor que se quiere realizar en los privados. Ahora también preguntarle si la situación de la Comisión Federal de Electricidad, que junto con Petróleos de México, pues se encuentra, de acuerdo con especialistas, en números rojos y hay que invertir muchísimo dinero del presupuesto para seguir resolviendo problemáticas, pero pues a final de cuentas no le genera ninguna ganancia a la Comisión Federal de Electricidad, por el contrario, tienen que estar invirtiendo cada año
y lógicamente también cumplir los lineamientos al estar inmersos en un tratado de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos, con lineamientos internacionales en la generación de energía. Si estos factores, la pérdida económica, el estar inmerso pues en un tratado de libre comercio, no es muy endeble también el futuro energético para nuestro país. Sí, el reto que tienen las empresas estatales es formidable, ¿no? Me parece que CFE la tiene un poquito más sencilla que Pemex, en la medida en que sus finanzas son mucho más sanas, tiene una estructura financiera, pues por lo mismo más sencilla que la de la otra empresa, y en general las pérdidas de CFE tienen que ver con el subsidio que se da al consumo eléctrico, ¿no? Las casas Ujú. tienen si tú ves tu recibo, en general vas a ver que el costo de la energía es más alto, que hay un subsidio que se te está otorgando y que tu pago es relativamente bajo. Parte de ese subsidio lo pone la Secretaría de Hacienda, pero lo que no alcance a dar la Secretaría de Hacienda se va contra los resultados de la CFE. En la medida en que se puedan incorporar más techos solares y pueda haber más, digamos, financiamiento a través de fideicomisos como el FIDE, como la banca de desarrollo, como la propia banca privada, y los usuarios cambien de un esquema en el cual recibe la electricidad directamente de CFE y un subsidio por la misma, y cambien a un esquema en donde tengan un techo solar y reciban pues un servicio a lo largo del año, pues va a mejorar el resultado financiero de la CFE. Entonces, para mí es muy sencillo, es tratar de transformar el subsidio que hoy se da día con día a la electricidad que recibes de la calle, que pudieras canalizar ese subsidio más bien a un financiamiento para que la gente ponga sus propios techos solares y en ese sentido puedan recibir los beneficios que ya mencionaba. En el caso de Pemex, la cosa es mucho más compleja porque la tecnología pues, que se requiere para la extracción de petróleo complejo como el que tenemos es un petróleo que ya no es de fácil extracción. Como recordarás, pues Ujú. teníamos Cantarell, que era una chulada porque pues, simplemente Sí, se sí, sí. perforaba, había una presión muy adecuada del propio yacimiento y hacía que el petróleo saliera prácticamente solito. Hoy en día los yacimientos requieren de ser estimulados, requieren de tratamiento, requieren de tecnología, requieren de la fractura hidráulica, ¿no? Que es una discusión pendiente que tenemos en el país para poder aprovechar los grandes recursos petroleros que tenemos en el territorio, en la parte terrestre, como lo tienen los americanos, ¿no? La continuidad geológica entre el norte de México y el sur de Estados Unidos está totalmente comprobada y lo que están haciendo en Estados Unidos, que los hizo convertirse en el primer productor de petróleo y gas del mundo, nosotros podríamos haberlo hecho, podemos hacerlo todavía, pero ¿de qué requiere? Requiere de la aceptación de una tecnología polémica, que es el tema de la fractura hidráulica, el fracking, que no está prohibido en México y que en realidad lo realiza Pemex en muchos de sus campos hoy en día, pero es lo mismo, tratar de invitar a la iniciativa privada con contratos de riesgo y de servicios que implementen tecnologías de punta y que ayuden a mantener la plataforma de producción de petróleo. Con eso, Pemex puede empezar a reacomodar sus finanzas, empezar a pagar a sus proveedores, que es el otro gran tema, que no está pudiendo pagar a proveedores. Lo has visto en los medios escritos y digitales, todo el mundo hablando de las cuentas por pagar, y eso pues solamente se puede solucionar con más producción. Y a partir de esa mayor producción, pues tener mayores ingresos y sanear las finanzas de Pemex. Y también una refinería que nomás no da los resultados que se esperaban, todavía no empieza una producción y una inversión millonaria que se ha suscitado año tras año y que a la fecha pues todavía no empieza a dar los resultados, también tendría que pasar para complementar esto que usted nos acaba de mencionar. Preguntarle también cuál es su opinión sobre la desaparición de estos organismos autónomos pues que eran garantes de vigilar la actuación de las dependencias y en el caso, por ejemplo, de la Comisión Reguladora de Energía, pues ahora se transforman por las medidas que ha tomado el gobierno al considerarlas desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues organismos, según el expresidente, costosos y que no aportaban.
¿Qué opinión le merece? Este modelo de órganos reguladores autónomos lo tienen pues todos nuestros socios comerciales. Todos, desde Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, Norteamérica, países de África incluso los tienen. Es una práctica, es una buena práctica en la cual tienes un órgano técnico que te ayuda a resolver temas técnicos que trascienden los sexenios. La lógica de estos órganos era, pues, reconocer de alguna forma que los proyectos de inversión duran más de un sexenio. O sea, un proyecto de una, por ejemplo, una planta eléctrica, pues es para 30 años. Y las reglas que requiere alguien para invertir en una planta eléctrica, pues requieren certeza. Y esa certeza te la da pues un órgano que trasciende de alguna forma los tiempos políticos. Ese es un modelo muy adoptado, muy probado a nivel mundial. A lo que está llevando el gobierno de la presidenta Sheinbaum es a un modelo que teníamos antes de 2013, en el cual estos órganos eran una especie de asesores del Poder Ejecutivo, en el cual, pues si bien no tenían toda la posibilidad de tomar decisiones técnicas, sí permitían asesorar al hacedor de política, a la Secretaría de Energía, en la toma de decisiones, para que éstas tuvieran una orientación más técnica que política. Es un modelo diferente que habrá que probarlo. Ya lo tuvimos en México, funcionaba relativamente bien. A mí me gusta más el modelo de los órganos autónomos, pero el modelo de un asesor técnico donde tienes expertos y donde tienes gente capacitada para entender la naturaleza de estas actividades y asesora a la Secretaría de Energía para la toma de decisiones en torno al sector, no es tan mala, o sea, no es una cosa mala porque finalmente así funcionamos por el periodo de 95 a 2015, que son pues 20 años, ¿no? Sí. Básicamente, ¿no? Entonces, pues es un modelo diferente, habrá que ver cómo funciona, habrá que ver qué tanta certeza le das a los inversionistas, porque algo que sí te da un órgano autónomo, pues es certeza a la inversión. Cuando tienes una entidad política tomando decisiones técnicas, puede ser que el inversionista te diga, necesito pues mucho más información, mucho más certeza a partir de lo que se está ofreciendo como país para poder tomar mi decisión. Finalmente, como conocedor del sector energético, es optimista. ¿Cómo ve en el mediano plazo la soberanía energética de nuestro país? ¿Están las condiciones para avanzar o podríamos continuar pues en un estancamiento por los años por venir? Yo creo que hay buenas noticias. El nuevo marco regulatorio y legal que se está proponiendo es diferente al que propuso el presidente López Obrador. Es un modelo con participación de la iniciativa privada. Es un modelo que le da espacios importantes con reglas, con pues algún acotamiento, pero al final establece un papel fundamental para que la iniciativa privada complemente los esfuerzos del Estado. Y creo que ese es pues a lo que debe apostar un país, ¿no? A decir, mi modelo energético está basado en que la gente tenga electricidad, que tenga gasolina, que tenga diésel, que estos tengan costos razonables, eso se puso en la Constitución, y que dependiendo de, pues de los criterios ya de política pública, puede ser con una mayor o menor participación del sector privado, pero siempre coordinado, siempre con reglas claras. Y como me decía alguna vez algún empresario, me decía, oye, yo trabajé con un modelo en el que Pemex y CFE eran las empresas dominantes y se podía trabajar. Trabajé también con el modelo de apertura de mercados, se podía trabajar. Y entonces aquí lo único que te piden los inversionistas es dame reglas claras. Si tú estableces un marco legal claro en el cual yo pueda actuar, pues te propondré hacia dónde movernos, hacia dónde podemos colaborar y siempre establecer pues una relación de colaboración. El problema es cuando no estableces las reglas y dices, ah, ven a participar y no te preocupes, pero te va a ir muy bien. Bueno, la inversión no funciona así, porque al final del día tienes un banquero que te está prestando dinero, tienes un accionista que es el que te está permitiendo invertir capital
tienes público en general que está poniendo el dinero de sus pensiones para poder financiar estos proyectos y tú tienes un deber como iniciativa privada hacia tus fuentes de financiamiento y ser responsable en las decisiones que estás tomando. Entonces yo siempre soy optimista en ese sentido, ¿no? Creo que se está avanzando. Tenemos que esperar las reglas que va a proponer la presidenta Sheinbaum en los siguientes meses y a partir de ahí, pues hay que darle una difusión muy fuerte a México para mostrar que somos un destino atractivo para la inversión. Pues lo estaremos viendo. Agradecerle a Guillermo García Alcocer, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, catedrático también, para pues platicar con Canal 6 Televisión precisamente sobre el futuro de la energía eléctrica, lo que está ocurriendo y el panorama que tiene México precisamente en este sector. Muchísimas gracias, un gusto platicar. Muy buenas tardes. Gracias, Julio César. Un gusto estar contigo. Y nosotros nos despedimos. Fue una emisión más de Perfiles del 6. Nos vemos en otro espacio la próxima semana. Muy buenas tardes.